Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber también está en la web www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. El saber está en el aire. Poder está demasiado fuerte, el otro tiene que limitarlo y controlarlo. Estaba concebida esa separación de poderes como una suerte de lucha entre los poderes, de confrontación. Cuantos más enfrentados y más enemigos, mejor. Y esa fue la concepción del poder judicial como un poder independiente que tiene nuestra Constitución, siguiendo la Constitución de los Estados Unidos. El Poder Judicial no pertenece a los poderes políticos que hacen las leyes o que ejecutan las leyes. El poder político por excelencia, el poder legislativo, es el que representa más directamente al pueblo y por eso hace la voluntad general, las leyes, y el Ejecutivo hace cumplir esas leyes. En la lectura 79 del Federalista, el Federalista es un libro que recoge los escritos periodísticos que en 1788, un año después de sancionada la Constitución de Estados Unidos en 1787, escribieron Madison, Hamilton y Jay para explicar la Constitución de Estados Unidos. Y allí Hamilton, en una de las lecturas más recordadas, dice que el Poder Judicial no tiene ni la bolsa ni la espada. La bolsa la tiene el legislativo, la espada la tiene el ejecutivo, sino solamente el juicio. Y que los ciudadanos no tienen nada que temer del Poder Judicial, pero tienen que temerlo todo si el Poder Judicial se alía con cualquiera de los otros dos poderes. De eso vamos a hablar, porque a veces el Poder Judicial, como en nuestros tiempos, está bajo en la consideración de la ciudadanía, y ese formato de independencia que le dio la Constitución a veces es visto como una suerte de privilegio. Queremos explicarle a los ciudadanos por qué es así y si esto se sigue justificando en nuestros tiempos, porque obviamente las cosas no son exactamente igual que en 1853. Para eso tenemos un invitado que más que un invitado es alguien de la casa. Yo le doy la bienvenida al doctor Alberto Lugones. Alberto, gracias por venir. El doctor Lugones es profesor de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integra nuestra Cátedra de Derecho Constitucional, es camarista federal
en San Martín y es uno de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, de los recién electos en el nuevo Consejo que se conforma ahora. Y a mí no me sorprende que él haya sido electo porque él tiene sangre judicial. Desde que lo conozco, siempre en su preocupación por el derecho constitucional hubo un plus por lo judicial. Cuando me hice cargo de la cátedra, Alberto como profesor adjunto venía de la cátedra del doctor Carlos Colauti, él era el secretario de la Asociación de Magistrados y en esa época era secretario, después fue juez, pero siempre militando dentro de las agrupaciones, en su caso la Lista Celeste. Ya también vamos a contar qué es esto. Yo que llevo varios años en el Poder Judicial todavía no entiendo bien la diferencia de los colores y las agrupaciones de los jueces. Así que seguramente él nos lo va a poder explicar y le vamos a poder contar a nuestros ciudadanos qué es esta idea de una justicia independiente. Lo hacemos después del tema, como siempre. La Constitución Nacional al servicio de la sociedad. Conversaciones desde la cátedra. Seguimos con el doctor Alberto Lugones hablando de la justicia y les recuerdo
que si se quieren comunicar con nosotros por correo electrónico, conversacionesdelacátedra@gmail.com, o @desde Cátedra FM por Twitter, o @desde Cátedra en Instagram. Ahora después le voy a decir al doctor Lugones que él también pase su dirección de Twitter para que puedan comunicarse con él en este programa. Uno de los problemas que tenemos, Alberto, es, yo parto de la idea del problema de que la justicia está muy baja en las encuestas de opinión en Argentina. Cuando uno ve las encuestas, ve que la justicia está muy por debajo en la consideración ciudadana, y eso, por supuesto, los que integramos el Poder Judicial, ya sea como jueces o como abogados, porque en definitiva el sistema de justicia es todo. Cuando el ciudadano tiene una mala imagen de la justicia, a veces es por el abogado que le lleva el caso, es el sistema en su conjunto, pero la propia palabra justicia nos genera una expectativa un poco sobrehumana. Los jueces decían que la justicia era como la estrella polar del navegante, se la podía seguir pero no se la podía alcanzar nunca. Era entre las virtudes cardinales, la justicia era la virtud suprema y por lo tanto estaba alejada de lo humano. Entonces la gente quiere justicia porque no quiere inseguridad, quiere justicia porque no quiere pobreza, no quiere justicia porque no quiere desigualdades. Y es muy difícil satisfacer todo eso. Claro, el Poder Judicial es el encargado de hacer justicia, pero es el encargado de hacer justicia en el caso concreto. La realización de la justicia en otros planos tiene que ver también con la vida política, con la vida institucional y hasta con las prácticas sociales. ¿Y cuál es tu opinión sobre esta descalificación o esta calificación tan baja que hoy nos dan, que nos da la sociedad? Primero, buenas tardes, Alberto, muchas gracias. Yo te había saludado antes, así pero que... bueno, no te pude responder, ahora sí. Dale. Y yo creo que la justicia es algo que la construimos entre todos. Se construye desde el Poder Judicial y se construye de los otros poderes del Estado, y se construye también del ámbito mediático. El Poder Judicial no es tan malo como lo pintan, y estamos convencidos de que hay que modificarlo, hay que ayornarlo, hay que lograr que la gente crea un poco más en nosotros. Nosotros somos, yo lo digo siempre, no somos jueces, trabajamos de jueces. Nos ha dado el Estado esta misión importantísima de tratar de resolver lo justo en el momento que tenemos ante nuestros ojos un expediente de la manera que creemos que es más correcta. Nos podemos equivocar porque somos yo comparto humanos. Con vos, ¿no? Yo he tenido alguna experiencia laboral en distintos ámbitos. Yo no fui juez siempre. Creo que vos sos más judicial puro que yo. Lo dije recién al principio. Yo fui abogado muchos años y tengo la convicción personal, no lo digo ahora por una cuestión corporativa, sino que tengo la convicción personal de que se encuentran mejores empleados y mejores funcionarios con más vocación, dicho con todo respeto, que en los otros poderes del Estado. O sea, en el Poder Judicial uno tiene gente con un nivel de responsabilidad muy grande. Nadie se va de un juzgado penal a la 1:30 del mediodía cuando hay excarcelaciones pendientes, ni yo trabajé en un juzgado de familia, nadie se va de un tribunal de familia o de menores cuando tiene personas internadas y tiene cuestiones humanas que resolver. Hay mucha vocación, pero la imagen que tiene la sociedad por ahí es otra, pues. Y en parte puede tener razón, pero también lo que por ahí hay que tener en cuenta es que a mí me gustaría preguntarle al ciudadano común, no el ciudadano que ve la televisión y que está viendo en cualquier programa los 4 o 5 jueces estrellas que hay en el país, o 2 o 3 malos que hay en el país que han tenido algún problema o que aparecen en una tapa con una imputación muy seria. El resto de los jueces no son conocidos. A ver, vos lo decías claramente, aquel juez
al que van porque tiene un problema con la obra social y no se le reconoce la posibilidad de obtener un remedio para solucionar un problema oncológico. La solución se la da el tribunal, nosotros lo resolvemos y bien o mal, las soluciones salen rápidas, salen en tiempo oportuno y nos preocupamos porque la gente solucione ese problema porque entendemos que es central. Probablemente ese juez resuelva bien, ese juez normalmente resuelva en tiempo y probablemente las partes, salvo las obras sociales que pierden en este caso, esté muy contenta con el Poder Judicial porque le dio la solución a un problema. Lo mismo pasa con lo relativo a un juez, a una persona que va a un tema laboral. Probablemente el trabajador normalmente esté contento con la solución que le da el Poder Judicial y probablemente el empresario esté enojado, porque en realidad a nosotros nos pasa eso. Normalmente y con suerte logramos que el 50%... Beneficiamos a uno y perjudicamos Exacto, a otro. Exacto. Vos sabés que yo recuerdo alguna charla con el doctor Fait. El doctor Fait, como saben nuestros oyentes, fue un ministro decano de la Corte Suprema que nos dejó hace un año y que lo recordamos por su actitud ética en muchos fallos. Era un juez grande de edad y por lo tanto era muy independiente. Y a mí me decía, en algunas charlas personales que tuve el privilegio de tener con él, me decía, a mi señora y a mí ya no nos invitan a muchas reuniones sociales, porque ¿qué le pasa a un juez? Un juez va dictando sentencia, como vos decís, en un pleito hay dos, siempre en contra de uno y siempre en contra... Y a mí me pasó cuando me nombraron juez de primera instancia, antes de estar en la Cámara Electoral. Yo estaba en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. De ahí es la familia de mi madre, la familia de mi padre. Entonces lo primero que me pasó era que una compañera de mi mamá de estudio me llamaba todas las noches, era una abogada, para decirme que, mirá Alberto, que yo tengo un expediente en tu juzgado que voy a ir al día siguiente. Y yo, por supuesto, decidí no atenderla más a esta señora porque estaba comprometiendo mi independencia. O me encontraba con un amigo de mi padre, no hay peor cosa que hacer juez en el pueblo donde uno vive, que me esperaba a la salida para reprocharme lo que yo había resuelto. O sea, uno va ganando enemigos todo el tiempo. Esto es lo que sucede. Esto es así. O gente enojada, no digamos sí, está enemigo, bien, pero a ver, algunos autores dicen que a nosotros no nos pagan para ser amigos. En realidad, y es cierto eso que ocurre. A ver, yo no voy a ser amigos cuando resuelvo una causa sobre un narcotráfico, en la cual, cuando está involucrado una causa importante, ninguno de ellos, conforme a mi criterio, va a quedar en libertad. Porque en realidad pienso que nosotros tenemos que responderle a la comunidad para aquellos que nos eligieron. Y si entendemos que eso complica la situación de ciudadanos comunes, tenemos que protegerlo. Porque en realidad, esta es nuestra función, es darle al ciudadano común la respuesta que él merece. Y ahí viene a veces el problema de por qué no confía en nosotros. Porque a veces se tarda en dar la respuesta que merece. Porque en realidad los códigos son lentos, a veces no alcanzan los recursos, a veces la problemática que tiene cada expediente tarda muchos años en resolverse, y yo no estoy contento con eso. Pero además, como este es un programa de la universidad, yo creo que no está mal que hagamos un poco de docencia, ¿no? Si una virtud, hablábamos de las virtudes cardinales, prudencia, templanza, fortaleza y justicia, ya dijimos que la justicia era la suprema virtud para los antiguos. Si alguna virtud se vincula con la actuación judicial, es la prudencia. Los jueces debemos ser prudentes. Y eso hace que haya que tomarse un tiempo para la reflexión. Recuerdo los mandamientos del abogado de Couture, un jurista uruguayo, que decía que uno no debía apurarse porque el tiempo se venga de las cosas hechas sin su consentimiento. Está bien, no hay que exagerar. Creo que hay extremos que son los que a veces se marcan, que son excesivos, cuando hay excesos de prisión preventiva, cuando eso se transforma en injusticia. Pero hay un tiempo también para la decisión judicial que es propia de esta función, ¿no? No, eso es definitivamente así, porque al margen de los tiempos procesales que están establecidos, no todas las causas son iguales. Hay expedientes que son más sencillos, expedientes que tienen resolución tomada
en la cual ya uno tiene jurisprudencia y doctrina sobre el tema. Hay temas que son mucho más complejos, que nos obligan a esta reflexión, porque hay que pensar que lo que estamos resolviendo en ese momento no solamente es para ese momento, sino para todas las cuestiones similares que se van a plantear en un tiempo más adelante. Porque si bien nosotros tenemos esto que insistimos mucho, que es la independencia y criterio propio, no podemos estar cambiando los criterios cada día, porque eso hablaría de nuestra falta de convicción en la resolución del caso que tenemos a la vista. Ahora, la gente a veces cree que los jueces tienen mucho poder en sus manos, y hay que explicar que en nuestro sistema constitucional proveniente de los Estados Unidos, las leyes no las hacen los jueces. Esto es un tema que frecuentemente lo vemos, por ejemplo, en el ámbito penal, donde el Código Penal, los máximos y los mínimos para un delito, están en la ley, lo hacen los legisladores, y es el Poder Ejecutivo el que impulsa la política criminal y el que reglamenta. El juez es el que aplica la norma en el caso concreto. Muchas veces el juez es tildado de garantista, o se le dice que actúa con una puerta giratoria, porque tiene actitudes de una manera o de otra con las personas sometidas a su jurisdicción. Ahora, lo que hay que explicar es que el juez tiene una decisión en el caso concreto y que siempre tiene que actuar dentro de la ley, no puede actuar fuera de la ley. El marco del juez es una decisión en un caso individual. El juez solamente resuelve para ese caso, no puede resolver para todos los casos. Y esto a veces es difícil de transmitir o difícil. Es difícil de transmitir de esta manera. Nosotros tenemos que basarnos en la ley que tenemos para resolver la cuestión. La única salida que tenemos cuando entendemos que esa ley viola la Constitución, los tratados internacionales, declararla inconstitucional, pero también la declaración de inconstitucional de una ley tiene que ser última ratio, cuando ya no entendemos... puede ser Gualyorga. Claro, no es la primera cuestión que vamos a plantear como algo más fácil de hacer. El doctor Lugones acaba de decir última ratio, que es una expresión latina. Los americanos, los norteamericanos, al control de constitucionalidad lo llaman remedy. O sea, claro, un remedio. Y un remedio es algo que se toma con la nariz tapada. O sea, algo que se toma en última instancia. Exactamente. Cuando nosotros tenemos que declarar la inconstitucionalidad de una norma, porque entendemos que es violatoria de la Constitución o de la Convención que hemos firmado, que se incorporaron en la Constitución Nacional en el 75, inciso 22, y también en el 24, relativas al derecho como derecho interno, tenemos que tener en cuenta eso, pero para aplicarlo, apartándonos de una ley, tenemos que tener claro que hay una violación grave y concreta de una norma y que no hay interpretación alguna que nos permita seguir aplicando esa norma sin afectar nuestra obligación que asumimos cuando juramos de hacer cumplir la Constitución Nacional. Ahora, Alberto, vuelvo a la pregunta que te hice al principio. Alberto, somos tocayo. La pregunta que te hago al principio, ¿vos creés que esas encuestas de opinión que nos colocan tan bajo tienen algún fundamento serio, obedecen a una percepción, a una mala interpretación de la función judicial, o realmente la gente tiene una mala calificación sobre nuestra actuación? A mí me gustaría adicionarle a esas encuestas que comente la persona que está opinando, a quien le están preguntando qué opina, a ver qué jueces conoce. Probablemente nos encontremos que conoce 1, 2, 4, 5 jueces. Es más, en algún momento intenté hacerlo en la facultad con los propios alumnos, a ver a quiénes conocían. Si conocían los jueces de familia, por ejemplo, que resuelven los problemas de todos los días con los chicos que tienen problemas de los padres, con un divorcio. Si conocen los jueces laborales, si conocen los jueces de Federal Civil y Comercial, en el cual van este tema de amparo de salud, si conocen, siempre hablando del capital, si conocen los jueces correccionales que resuelven los temas del derecho penal chiquito, digamos, el derecho penal diario, el derecho penal común, el de todos nosotros, el que un choque que provoca una lesión a una persona, si conocen a esos, porque en realidad por ahí la encuesta o la intento de demostrar que el juez no es querido apunta a un par de personas de cuales no creen, y por ahí tienen razón de no creer respecto de esas personas, y es cierto. Bueno, lo mediático pesa bastante. Y lo mediático pesa muchísimo. La pregunta mía es, ¿a quién le interesa
que no haya credibilidad en el Poder Judicial. Con esa pregunta yo empezaría a ver las cosas de otra manera. Si yo tengo que juzgar a un funcionario público, o un funcionario público nacional, federal o de la ciudad, y si la gente no cree en el Poder Judicial, ¿qué queda? O sea, cualquier cosa, cualquier decisión que se tome va a ser tomada como porque es una persecución, o ahora que está en debate un tema complejo, no sé, el tema de pago de impuestos a las ganancias, y se dice que el espacio, vos hablás de nuestra lista celeste, salió en el Clarín los otros días que nosotros estamos diciendo a los jueces que voten en contra del gobierno, porque estábamos discutiendo ese tema. La verdad, por un lado me sonreí, por otro lado dije, por favor, qué poder que tenemos de convencer a los colegas que voten en contra del Poder Ejecutivo. La verdad, pienso que por lo menos debieran buscar argumentos un poco más sólidos para decir que estamos equivocados en nuestras propuestas o nuestros deseos sobre algún tema específico. Alberto, tenemos que ir a la tanda, pero me gustaría seguir con este tema. Me gustaría que en el próximo bloque habláramos de esta cuestión de la imagen y cómo podemos hacer nosotros también para situarnos frente a eso. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Llévate Radio U en el bolsillo. Sí, así como escuchaste. ¿Sabías que podés bajar la aplicación de Radio U en tu celular? Es muy fácil. Te bajás la aplicación Tuning y ahí nos buscas. Radio U te acompaña, donde quieras que estés. Inicio del espacio publicitario. ¿Estás empezando el CBC y no sabes con qué te vas a encontrar? Para enterarte de todas las novedades, sumate al equipo que te va a acompañar en tu recorrido. Escucha a todo lo que da. Todos los jueves de 16 a 17 por Radio UBA. Todos los jueves a las 20, escucha Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Te proponemos entender de qué manera cada acción en un espacio natural del planeta incide en nuestra salud y calidad de vida. Sobre la Tierra, los jueves a las 20 por Radio UBA. Todos los viernes a las 20, acompaña a Gabriel Capitelli a recorrer el maravilloso mundo de los animales y su relación con el hombre en Infovet, el programa de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Infovet, por Radio UBA, FM 87.9. Noticias de la UBA. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. El saber también está en la web. www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. Seguinos online. Radio UBA 87.9.
Entender el derecho constitucional. Conversaciones desde la cátedra. Con el profesor Alberto Dalla Vía. Seguimos nuestra conversación con Alberto Lugones, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, orientado al derecho judicial, porque él, como profesor de Derecho Constitucional, muchas veces ha dictado cursos especializados. Tanto enseñó sobre el Consejo de la Magistratura que la vida lo castigó y ahora es miembro del Consejo de la Magistratura. Pero él lo vive con mucha alegría y muchos que lo conocemos también sabemos de su vocación y que seguramente tiene un puesto para trabajar por esto que es el mejoramiento del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, el último garante de la Constitución, la última línea, como aquel hombre que en la Segunda Guerra Mundial, aquel hombre en Alemania que encontró todo destrozado, su casa, y llegó sin ropas cruzando el campo mientras los rusos ocupaban la ciudad, y alguien le preguntó a dónde iba y él dijo que iba a Berlín porque todavía quedaban jueces en Berlín. Es decir, cuando ya no queda nada, el reclamo de justicia es una necesidad. Pero, decíamos recién, nuestro modelo constitucional tal vez es decimonónico, pero hay ciertos valores que tienen permanencia y que nos cuesta transmitir. Hoy la sociedad ve muchas veces al Poder Judicial como un grupo privilegiado por cuestiones como, por ejemplo, el no pago del impuesto a las ganancias, un tema que persigue siempre a la imagen judicial. Y a mí me gustaría preguntarte cómo ves este tema. Este tema es un tema complejo. La complejidad pasa porque se piensa que nosotros no pagamos porque queremos ser privilegiados. En realidad, vamos a empezar por el principio. El artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los salarios, que los ingresos del magistrado no pueden ser disminuidos bajo ninguna especie. Lo que se llama la intangibilidad. Exacto. Que el origen, según tengo entendido, corregime vos que sabés mucho de este tema, es que no pudieran los jueces ser sometidos a aumentos o bajas por parte de los poderes políticos y afectar eso su independencia. Planteado el caso puntualmente, te diría lo que en este momento está pasando, que se pretende reducirle a jueces que venían de la carrera judicial con 20, 30 años como funcionarios, que ascienden a magistrados, pretenden aplicarle una disminución del sueldo del casi 50%. Es decir, eso que claramente afecta cualquier tipo de solución razonable, es confiscatorio, le quita, y acá voy a enfocarlo desde el lado de la independencia. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que ser independiente? ¿Para tener privilegios? No, tiene que ser independiente para cuando se plantea un caso. En cada caso que resolvemos siempre hay distintas partes. Cuando hay una parte poderosa, muy poderosa, como puede ser el propio Estado Nacional, que el juez no tenga ningún tipo de presión con esa decisión que tiene que tomar. Que resuelva lo que entiende que es correcto. No importa quién esté de un lado o del otro. Que resuelva la solución que estima que corresponde. Si hay que reconocer un derecho al ciudadano común, esa es nuestra función. Es la función más importante y más loable que tenemos como magistrado. Alberto, muchas veces existen presiones sobre los poderes judiciales. A veces ha sido, por ejemplo, aplicar jubilaciones anticipadas para barrer con el Poder Judicial. Eso está pasando en Europa, está ocurriendo hoy en día en Polonia, y donde ocurren cosas que también han ocurrido entre nosotros, aumentos repentinos de los jueces del Superior Tribunal, jubilaciones anticipadas, son manipulaciones. Ahora, por supuesto estoy en contra de todo eso, la Unión Europea está tomando nota, los casos de Polonia y de Hungría en nuestro tiempo son tanto ataques a la libertad de expresión, a la universidad pública, como estas cuestiones, ¿no?, del Poder Judicial. Pero a mí, como juez, que lo soy en la Justicia Federal desde hace 17 años, tuve poco tiempo en la provincia,
siempre me cayó como un estigma esto que me digan vos no pagás el impuesto a las ganancias. Y la verdad, yo preferiría pagarlo, sinceramente lo digo acá porque lo digo en la cátedra muchas veces, para que esto no sea siempre un estigma de persecución política o una imputación donde uno se siente mal hasta con su familia y hasta con sus amigos. Yo estaría de acuerdo, como creo que estaríamos muchos jueces, en que esto tuviera una solución que por supuesto no implicara una quita repentina del 35 o del 50% del salario, como vos dijiste. Creo que hay mecanismos para poder hacerlo. ¿Hay alguna manera de poder encontrar una solución? Yo creo que sí hay manera. No soy un especialista en el tema. Lo que te puedo decir es que a mí tampoco me gusta este tipo de estigmas que nos marcan como si fuéramos los males, que nosotros fuéramos responsables de las falencias de la política económica del país. En realidad, el aporte que se pretende conseguir del Poder Judicial, lo que se conseguiría, es mínimo, es ínfimo, y no se construyen con ello 200 o 500 hospitales como cuentan. Yo utilizo mucho la palabra, y en todo este tiempo que he estado reunido con muchos jueces, este es un tema para resolver. O sea, yo no soy un especialista en materia tributaria y digo que es un tema para resolver. Hay que buscar la forma de que una vez por todas nosotros no seamos los malos de la película, porque nos plantean que somos los malos de la película y que somos los que generamos los problemas de todo el Estado. Y no es cierto, es falso esto. También se ha expandido, ¿no? Porque la Constitución habla de los jueces, no habla ni de los fiscales, ni de los... No quiero ser antipático con nadie, pero estoy haciendo una lectura de la Constitución, ni de los fiscales, ni de los defensores, ni de los secretarios, ni de los empleados judiciales. Que por supuesto todos forman parte del Poder Judicial, pero que se han ido extendiendo, porque la Argentina tiene mucho de eso, de una actividad sindical muy activa y de unos reclamos de derechos en muchos ámbitos, y eso creo que también hace más complicado el tema, y las justicias provinciales también, porque nosotros estamos hablando de la Constitución Nacional, pero tenemos a las justicias provinciales también. A mí me gusta recordar, cuando se habla de este tema, lo mencionamos hace un rato, lo mencionaste vos, lo que decía el doctor Fait. El doctor Fait era un acérrimo defensor de la intangibilidad salarial. Y me gusta recordar que hay un fallo de 1934, por ahí, en el cual planteaba que era necesario, porque esto es, a ver, por ahí se piensa que los jueces terminamos nuestras tareas a mitad de tarde. ¿Es el fallo Bonorino-Perol? No, es anterior, mucho anterior. Ahora ya me voy a acordar cómo es el caso, lo estuve viendo este último tiempo. Y en realidad lo que se plantea es que todos los que estamos dentro del Poder Judicial, magistrados y funcionarios, fiscales, defensores, lo único que podemos hacer es trabajar en la función de magistrado o funcionario. Además de eso, lo único que podemos hacer es dar clase en la facultad, y bueno, salvo el caso con personas como vos que son capaces de escribir grandes libros, muchas obras, que tienen una capacidad de producción importante, los demás no tenemos otro ingreso, o por ahí algún otro que tenga ingresos porque tiene, no sé, heredó un campo. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Pero nosotros muy poco, o sea, lo único que podemos hacer es la función que cumplimos, que estamos muy orgullosos de la función que cumplimos, entendemos que estamos bien pagos, pero no podemos hacer otra cosa. A ver, sabemos que los diputados u otros miembros trabajan en el ámbito en que están, el ámbito político, y luego tienen su estudio jurídico funcionando afuera, con el cual hacen sus grandes réditos. Yo, de todas maneras, Alberto, compartiendo tu punto de vista, porque sé que lo compartimos, es muy importante mantener la independencia judicial. Esto creo que hay que dejarlo bien claro, ¿no? El Poder Judicial en un sistema presidencialista como nuestro tiene que ser absolutamente independiente. No es así en los modelos europeos, donde los jueces son parte de la administración, pero sí es en el modelo nuestro. Pero creo que alguna solución, como bien vos decís, tenemos que encontrarlo, porque en sociedades como la nuestra, que están viviendo problemas de desigualdad y problemas de pobreza, a veces, aun cuando el origen de estas cuestiones son legítimos, causan una irritación que creo que la concepción de la igualdad hoy lo merece, ¿no? Ojalá encontremos una manera razonable, que no tiene por qué ser abrupta, para resolver este problema, ¿no? Yo
creo que vamos a ir ahora a un tema musical y después, en la última parte del programa, te quiero preguntar qué puede hacer el doctor Lugones desde el Consejo de la Magistratura en favor del Poder Judicial de la Nación. Desde la cátedra hasta las 21. Buenos deseos y seguramente en los momentos de reflexión nadie va a pedir injusticia, al contrario, todos queremos más justicia. Y desde luego la lista de cuestiones a resolver son muchas, porque ya lo dijo el doctor Lugones, es un tema complejo, posiblemente es obvio que es un problema complejo, pero él lo dice con la vivencia personal de estar allí. Entonces, vos estás integrando, Alberto, el nuevo Consejo de la Magistratura, de un órgano creado por la reforma constitucional del 94, que no existía antes, que implica que el gobierno del Poder Judicial, en cuanto al aspecto disciplinario, al aspecto administrativo del Poder Judicial, está a cargo de un órgano complejo también, integrado por jueces, por abogados y por representantes de los poderes políticos, del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y también de los académicos. ¿Qué se puede hacer desde tu lugar?
Yo fui marcando a lo largo, porque nos obligan a hacer campaña para ser electo entre los colegas, pero en realidad no deja de ser campaña política. Estuve planteando... Bueno, en Estados Unidos, en muchos estados, eligen a los jueces, sí. Lo cual es una cosa curiosa. Vos sabés que yo una vez fui a ver a un juez de Pensilvania y me mostraba los afiches de campaña. Y claro, yo me pareció una cosa rara un juez que participara en una campaña política. La campaña que participaste vos es una campaña muy diferente, porque no haces proselitismo. No lográs que te voten los jueces, que ya es un voto por estamento. Es un voto por estamento. Yo siempre planteé este par de temas. En el tema disciplinario, yo planteé que tenemos que garantizarle a los buenos jueces que no van a ser perseguidos por el contenido de su sentencia. Es decir, que estén absolutamente tranquilos, que si ellos fueron convencidos de que esa es la solución correcta y está fundada en derecho, no vamos a permitir que nadie los moleste. Ese es un punto central en lo que... Eso sería una persecución política. Es una persecución política, pero se da, hay que evitarlo. Segundo punto, digo, en el tema administrativo, que siempre nunca hay recursos. Vos sabés que no hay recurso, no alcanza el dinero que nos dan presupuestariamente, pero siempre hay cuestiones que son urgentes e importantes. Las cuestiones urgentes hay que resolver en el momento. Lo planteé en su momento y lo voy a implementar ahora desde la Comisión de Administración, en la parte que a mí me corresponde, soluciones inmediatas. Cuando hay un problema grave, por ejemplo, un ascensor que no funciona, no es solamente el problema del juez que puede subir por la escalera, sino también ciudadanos que tienen algún problema de discapacidad, que no pueden subir, y en consecuencia estamos afectando al derecho del ciudadano. Por el tema de los concursos, funcionó el último tiempo bien en cuanto a la celeridad, pero a mí me gustaría darle mayor transparencia que haga que nadie piense que siempre ganan los amigos de alguien. Yo cuando entré al Poder Judicial no conocía a nadie dentro del Poder Judicial, no conocía a ninguna persona salvo una persona administrativa que me consiguió el lugar. ¿Empezaste de joven? Empecé a los 20 años. ¿Empezaste en un cargo? Un cargo en la oficina de habilitación, en la cual... ¿Ya eras abogado? No, todavía no eras abogado. No, me faltaba 2 o 3 años para recibir. Y era estudiante de Derecho y fui a una oficina, como decía en ese momento, cuentan por otro, me decían. Se reían ciertos amigos. Una oficina de habilitación. Una oficina de habilitación. Claro. Y así llegamos, y esto también es una forma de decir, a ver, propónganselo, si tienen la convicción absoluta de que quieren llegar a algún lado, es probable que le cueste, que sea duro, que sea difícil, pero en algún momento pueden llegar. Y esto es lo que tiene que hacer el Consejo. Garantizarle al ciudadano abogado que le interesa que prestar un mejor servicio al Poder Judicial, que se presente, que tenga chance y garantizarle que llegue. Ahora, yo tengo un comentario para hacerte al principio sobre ese punto, que tal vez discrepe que algo en lo que vos estás diciendo. Yo tengo la impresión de que los reglamentos de los consejos de la magistratura, porque no solamente está el Consejo de la Magistratura de la Nación, está el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la mayoría de las provincias. En los concursos favorecen a los miembros del Poder Judicial y no a los abogados. Tengo la impresión, por los reglamentos actuales, siempre se pueden cambiar, de que tiene más chances de ganar un concurso de camarista quien es secretario de la Corte o relator de la Corte, que está equiparado a un cargo de juez y tiene el entrenamiento judicial, o un secretario de primera instancia, que un abogado de la matrícula. Lo digo porque yo fui abogado y cuando uno se presenta a un concurso, al abogado le resulta más difícil acreditar su experiencia, por más que haya hecho recursos extraordinarios, defensa, caminado los expedientes. Los ingleses, por ejemplo, valoran a eso y hacen jueces a los mejores abogados. Y yo creo que es una muy buena visión desde el otro lado del mostrador. En cambio, me parece que en los reglamentos actuales, pongamos un buen abogado laboralista, que se las sabe todas, que se camina a la calle, pero no ha hecho másters. Ahora se valora mucho el aspecto académico. Yo me beneficié de eso. Vos lo acabás de mencionar. Sí. Yo escribo libros, soy profesor titular. Cuando yo me presenté a un concurso, lo gané porque todos esos antecedentes académicos pesaban, pero al abogado se lo valora de acuerdo a la cantidad de años que tenga en la matrícula. Y a lo mejor
no es lo mismo haber ejercido la profesión que haber sido, lo digo con todo respeto, asesor en el Congreso. Entonces, te lo digo en el aire, pero como lo he dicho públicamente muchas veces, me parece que nos estamos perdiendo a los buenos abogados como jueces. Es probable, y eso es una materia que está en revisión. Entre otras cuestiones que se han planteado que se van a revisar en el inmediato, es eso. Pero también hay otro tema. Los quisiera ver concursando más, porque cuando se inscriben, quizás por este mismo problema, se inscribe un 5%, se presenta un 2% y con suerte llega a la etapa final un 1%. Es decir, yo querría ver más abogados y mejores abogados viniendo a participar en los concursos y que no le tengan miedo porque no es tan complejo. Mira, creo que lo que vos decís es así, pero para que te sientas más tranquilo, yo creo que la culpa de eso, y voy a seguir haciendo críticas, la culpa de eso es de los colegios de abogados. Y lo digo como autocrítica, porque yo integré un colegio de abogados y fui representante ante la FACA, ante la Federación Argentina, por un colegio de abogados. A mí me parece que los colegios de abogados, que cuando van al Consejo de la Magistratura muchas veces toman posiciones políticas en las votaciones, deberían tener un criterio mayor de justicia interna, actuar como las barras de abogados. Los colegios de abogados deberían calificar a sus abogados, entre los buenos abogados, sí. Entre los malos abogados, entre los abogados, porque si no, no hay una motivación. Creo que ese es otro punto para trabajar, pero debería empezar por un sistema de mérito dentro de los colegios de abogados. Es probable que eso ayude también. Te lo dejo como una, sé que tenés muchas cosas para reflexionar. Y el último tema que me estaba faltando es el tema de reglamentación. El 114, en la última parte, habla... Es el artículo de la Constitución que se refiere al Consejo de la Magistratura. Dice que tiene la facultad o atribución de reglamentar a los efectos de lograr mejorar el servicio de justicia y una mayor independencia. A ver, nosotros todos los días estamos prestando un servicio de justicia para el ciudadano. Tenemos que buscar la forma que el ciudadano entienda que no estamos preocupados, y estamos preocupados, no estamos contentos cuando leemos los diarios, como vos decías, de una encuesta desfavorable. No estábamos contentos. Sabemos que hay que corregir montones de cosas y sabemos que tenemos muchos errores que resolver, modificar. Y lo vamos a hacer, porque en realidad yo me siento que le debo mi cargo al ciudadano que me paga todos los días sus impuestos razonablemente. Y por él tengo que trabajar. Sí, Alberto, me alegro que lo tomes como en esa responsabilidad. Te deseo mucho éxito en tu gestión. Lo digo muy sinceramente porque vos sos un hombre de nuestra cátedra, un hombre de nuestra universidad, el primero que llega al Consejo desde esa perspectiva. Sabés que siempre te hemos seguido en ese aspecto, así que tu suerte es también la suerte nuestra. Te agradezco mucho que hayas venido y ojalá podamos seguir esta conversación. Por supuesto. Esta es la radio de la UBA, es la radio de tu universidad, así que el año que viene ya, porque nos queda un solo programa que va a ser el miércoles que viene, el miércoles 19 a las 8 de la noche, como siempre, acá en 87.9, ahí donde empieza el dial de la radio, y vamos a tener un programa que te va a resultar interesante. Te invito a que lo escuches porque una profesora colega nuestra va a venir con 3 alumnos. Vamos a cerrar el programa con 3 alumnos que han hecho unos trabajos dentro del curso, unos trabajos prácticos sobre los fueros parlamentarios. Y van a venir los estudiantes al programa de radio a hablarnos de sus trabajos sobre fuero parlamentario. Queremos terminar el año de la reforma universitaria del 18 escuchando también a los estudiantes de nuestra radio. No se lo pierdan, con la producción de Julieta Llanos y Jorge Gómez, el próximo miércoles a las 8 de la noche en 87.9 FM. Buena semana. Conversaciones desde la cátedra con el doctor Alberto Dalla Via. Tot 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 Dalla